El corazón de una mujer no es un baúl para guardar rencores, pero sí un cofre donde los recuerdos brillan como joyas sagradas. Ahora, con el paso de los años, mis manos tiemblan un poco, pero mi memoria sigue tan nítida como el cristal. Me veo a mí misma, una joven cirujana con el mundo a mis pies, con un bisturí en la mano y el peso de una vocación que me consumía por completo. Mi madre, bendita sea, me decía que me casara, que formara una familia, pero mi destino me llamó en otra dirección. Ella no entendía que el amor no siempre se presenta con flores y serenatas, sino a veces, de la manera más inesperada y dramática, y que la compasión, la verdadera compasión, es la única llave que puede abrir las puertas del destino. Ahora, aquí estoy, con la tarde cayendo, y siento una necesidad urgente de contarte la historia de mi vida. Una historia que comenzó con una noche fría y un hombre desesperado, una noche que lo cambió todo para siempre. Una noche que me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Mi historia, la que me define y a la que vuelvo siempre en estas tardes de soledad, comenzó una noche que el frío calaba hasta los huesos de la ciudad de Medellín. Las sirenas a lo lejos cantaban su canción de urgencia, pero en mi hospital de élite, la calma era una máscara de rutina que todos llevaban. Yo era la doctora Sofía, una cirujana joven, pero con una pasión que quemaba más que cualquier fiebre. Mi madre, con su dulce insistencia, siempre me recordaba que la vida no era solo un quirófano, que el reloj biológico no perdona, y que un buen matrimonio era la mejor cirugía para el alma. Pero yo, soñadora, solo veía mis manos, mis instrumentos, y la promesa de un futuro lleno de vidas salvadas. Fue en esa noche, mientras regresaba a casa, que la viuda de mi vocación se encontró con la viuda de mi destino. En un rincón oscuro, acurrucado bajo la luz parpadeante de un poste, un hombre mayor, un indigente, se retorcía de dolor. Su piel, curtida por la intemperie, no podía ocultar la agonía. Mis instintos de cirujana, los mismos que mi madre tanto temía, se activaron de inmediato. Me acerqué, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra, y vi que tenía una apendicitis aguda. No había tiempo para dudas, solo para la acción. Ignorando las miradas de desaprobación de los transeúntes, lo ayudé a ponerse de pie y lo llevé a mi hospital, el mismo donde el doctor Edvaldo, mi jefe, predicaba la importancia del protocolo y la reputación por encima de la compasión. El aire en el pasillo se puso pesado, denso de desprecio. La recepcionista me miró con desaprobación, los enfermeros con piedad. Me dijeron que no era mi trabajo, que esos pacientes no pertenecían a ese lugar de mármol pulido y paredes impolutas. Pero yo, con la imagen del dolor del hombre en mi mente, no escuché. Lo instalé en una camilla y, sin esperar a nadie, lo llevé directamente al quirófano. Un enfermero, con la voz temblorosa, me advirtió que el doctor Edvaldo no lo aprobaría. Pero el juramento hipocrático resonaba en mis oídos más fuerte que cualquier amenaza. Edvaldo apareció, con su aura de superioridad, sus cejas fruncidas y la furia en sus ojos. Me gritó, sus palabras rebotando en las paredes estériles del quirófano. Dijo que había roto todos los protocolos, que estaba arriesgando la reputación del hospital por un simple indigente. Me exigió que me detuviera, que lo dejara morir en la calle, donde, según él, debía haber permanecido. Pero el bisturí ya estaba en mis manos, y el corazón del hombre en mi cuidado. Le salvé la vida, operé con la precisión que solo la pasión puede dar, y salí de ese quirófano exhausta, pero con la satisfacción de haber hecho lo correcto. Pero Edvaldo, sin una pizca de humanidad, me despidió en el acto. Me dijo que mi compasión era un lujo que el hospital no se podía permitir. Y así, esa noche, mi vida profesional, la que había construido con tanto sacrificio, se vino abajo, dejándome con el vacío de una vocación que ya no podía ejercer y la certeza de que, a veces, el corazón tiene que elegir entre la razón y la justicia. No sabía entonces que mi acto de rebeldía, mi delito de bondad, sería el inicio de la historia de mi vida. Mi alma se sintió rota, mi corazón apretado como un puño. Edvaldo, con su mirada de hielo, me había arrancado lo que más amaba.
Salí de ese hospital con el sabor amargo de la injusticia en la boca, con la sensación de que mi pasión y mi vocación no valían nada ante la fría lógica del poder. Pero lo que yo no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, era que el universo, en su infinita y misteriosa sabiduría, ya estaba moviendo sus fichas. Mientras yo lloraba en mi coche, la vida del hombre al que salvé, el señor Fabio, estaba a punto de cambiarlo todo. A la mañana siguiente, cuando el sol se asomaba tímidamente por el horizonte, 2 inspectores del Ministerio de Salud llegaron al hospital sin previo aviso. Edvaldo, con su arrogancia intacta, los recibió con una sonrisa de lobo, pensando que todo estaba bajo control. Él no sabía que uno de esos hombres, Natanael, tenía el corazón encogido por una búsqueda de años. La búsqueda de su padre, un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda de un amor perdido, de un vínculo que la vida le había arrebatado. Y ese padre, el que Natanael creía muerto, era el señor Fabio, el hombre que yo había operado. La verdad, como la marea, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Los enfermeros, con sus almas más puras que las de sus superiores, no pudieron guardar el secreto. Le contaron a Natanael la historia de un hombre sin nombre que había llegado la noche anterior en la camilla de la compasión, la historia de la doctora que, a pesar de las amenazas, le salvó la vida. La historia de la furia de Edvaldo y de mi despido. Las palabras de esos ángeles con uniforme resonaron en el corazón de Natanael como un eco del destino. Entendió que yo no solo había salvado la vida de un desconocido, sino que le había devuelto a su padre. Natanael, un hombre de leyes y de justicia, no se quedó quieto. Su dolor se transformó en una ira justa, una rabia santa. Se enfrentó a Edvaldo, lo puso contra la pared con la fuerza de la verdad y la autoridad de su cargo. Lo obligó a que me llamara, a que me pidiera perdón y a que me devolviera mi puesto. Edvaldo, con la humillación pintada en el rostro, no tuvo otra opción que ceder. Mi nombre, mi dignidad y mi vocación fueron restaurados. Pero el destino, ese tejedor incansable de historias, no se detuvo ahí. El hilo que unía a Natanael y a mí, el hilo que comenzó con el dolor de un padre y el coraje de una extraña, apenas se estaba anudando, entrelazándonos en una trama de amor y justicia que yo, en mi soledad y mi dolor, aún no podía vislumbrar. La vida, a veces, nos quita todo para darnos algo mucho más grande, algo que nunca habríamos soñado. Y ese algo, ese regalo inesperado, estaba a punto de llegar a mí. Me quedé atónita, con el teléfono en la mano, escuchando la voz de Edvaldo que, por primera vez, sonaba quebrada, desprovista de su arrogancia habitual. Me pidió disculpas, palabras que se sentían ajenas a su boca, y me dijo que mi puesto me estaba esperando. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza, sin entender del todo lo que había sucedido. Fue Natanael, en una llamada posterior, quien me lo explicó todo. Su voz, cálida y firme, me contó la historia de su padre, el señor Fabio, y como mi acto de bondad, mi crimen de compasión, lo había llevado de nuevo a sus brazos. Fue una conversación larga, llena de emoción y de gratitud, y en ella, sentí que algo, una conexión invisible, había nacido entre nosotros. La vida del señor Fabio, ese hombre que yo había visto como un simple paciente, se reveló como una novela de traiciones y secretos. Había perdido la memoria después de un ataque violento, un plan cruel orquestado por su hijastro, Paulo, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que solo quería apoderarse de su negocio. El viejo, sin saber quién era, sin un peso en el bolsillo, vagó por las calles, perdido y solo, hasta que la enfermedad lo llevó a mi camino. La policía, en una investigación que Natanael impulsó con la fuerza de su dolor y su amor de hijo, finalmente confirmó la culpabilidad de Paulo. Fue arrestado, pero la historia, una vez más, tomó un giro inesperado. El señor Fabio, con la grandeza de un corazón que había sufrido pero no había endurecido, no quiso la ruina total de su hijastro. Le pidió a Natanael que intercediera, que le diera otra oportunidad. Paulo fue liberado bajo ciertas condiciones, con una deuda moral que, me imagino, lo acompañaría por el resto de su vida. Mientras tanto, la justicia,
como un río que sigue su curso, también alcanzó a Edvaldo. Su arrogancia era una fachada para ocultar una podredumbre mucho más profunda. Los inspectores del ministerio, con el mismo celo que Natanael había puesto en la búsqueda de su padre, destaparon una red de corrupción. Edvaldo había desviado fondos del hospital, una verdad que había mantenido oculta durante años. Fue suspendido del ejercicio de la medicina, su carrera, al igual que la mía estuvo a punto de ser, se vino abajo, pero esta vez, por su propia mano, por su falta de ética y humanidad. Con el tiempo, mi vida y la de Natanael se entrelazaron de una manera que ni en mis sueños habría imaginado. Lo que comenzó como un acto de compasión, se transformó en una amistad profunda, y luego, sin que nos diéramos cuenta, en algo más. Nuestras conversaciones, al principio, eran sobre el señor Fabio, sobre la justicia, sobre la vida. Pero poco a poco, empezaron a ser sobre nosotros, sobre nuestros miedos, nuestros sueños, nuestros corazones. Él, un hombre de leyes con una ternura infinita. Yo, una mujer de ciencia con un alma de artista. Nos enamoramos. Nos enamoramos en las tardes de café, en las noches de confidencias, en los paseos por el parque. Nos dimos cuenta de que la vida, con su ironía, nos había unido a través de un acto de desesperación y un acto de bondad. La boda no tardó en llegar. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me dijo que el destino, a veces, sabe mejor que nosotras lo que necesitamos. La compasión que me costó mi carrera me había traído el amor más grande de mi vida. Y así, el telón de este drama que fue mi juventud, se cerró, dejando un hermoso panorama de felicidad y de esperanza. Una felicidad que, con el tiempo, se convertiría en el fundamento de mi vida. Mi alma se siente como un libro viejo, con las páginas amarillentas y las historias grabadas en cada arruga de mi piel. El peso de los años es una melodía suave que me arrulla en las tardes, pero la dulzura de la memoria es un canto que me mantiene viva. La vida, con sus subidas y bajadas, sus amores y sus pérdidas, es un tapiz de hilos invisibles que se tejen sin que nos demos cuenta. Pero de todas las historias que he vivido, la que más me define, la que me da fuerza y me da esperanza, es la de como un acto de compasión, una noche de desesperación, se transformó en la mayor bendición de mi vida. Me casé con el amor de mi vida, con Natanael. El hombre que la vida me puso en el camino de la forma más inesperada. Él, el hombre de leyes, el hijo que buscaba a su padre. Yo, la cirujana que arriesgó todo por un desconocido. Y la felicidad se convirtió en mi compañero de viaje. Juntos, construimos una familia, una casa llena de risas, de amor y de paz. Natanael me enseñó que la justicia no es solo un papel, sino un acto de fe, un compromiso con el corazón. Y yo, a él, le enseñé que la compasión no es una debilidad, sino una fortaleza, una medicina para el alma. Mi madre, con los años, entendió que mi vocación no me había alejado del amor, sino que me había conducido hacia él, de una forma que ella, en su dulzura, nunca habría podido imaginar. Me vio feliz, me vio realizada, con mis manos curando a los que lo necesitaban y mi corazón lleno del amor de mi familia. Y con su último aliento, me dijo que estaba orgullosa de mí. Y esa fue la mayor bendición de todas. Sentir su bendición en mi alma, su amor en mi corazón. Ahora, siento la calidez del recuerdo en mi corazón. He vivido una vida plena, una vida que comenzó con un bisturí y una apendicitis, y que terminó con el amor y la paz. He aprendido que la vida no es un plan, no es un mapa que se puede seguir con los ojos cerrados. Es un río, con sus corrientes, sus rápidos, sus remansos. Y a veces, para llegar a la orilla, para encontrar la paz, hay que dejarse llevar por la corriente, aunque no se sepa a dónde se va. Hay que confiar en que el río sabe el camino. Mi vida, mi historia, es un testamento de que la compasión, la verdadera compasión, siempre será más poderosa que cualquier protocolo, más fuerte que cualquier obstáculo. Y ahora, mientras la noche cae, no tengo miedo. Tengo fe, una fe inquebrantable en la bondad del corazón humano, en la belleza del destino, y en la fuerza de la compasión. Porque al final,
La vida no es sobre lo que tienes, sino sobre lo que das. Y yo, esa noche, lo di todo, y a cambio, lo recibí todo. Recibí una vida llena de amor, de risas, de esperanza, y de una paz que me acompañará hasta el último de mis días.